siervo malo y perezoso. Hola queridos hermanos, hoy estamos a domingo 15 de noviembre, también es el domingo 33 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Mateo capítulo 25 versículo 14 al 33. Dice así: Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun ese poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues queridos hermanos, primero que nada quiero recomendarles mucho que escuchen y vean un video muy interesante del Padre Carlos Spahn en YouTube, que ya lo distribuí, pero quisiera recalcar la importancia. Es un video que se llama Discernir la verdad en tiempos de oscuridad. Si no me equivoco, ese es el título o algo semejante, es Discernir la verdad en tiempos de oscuridad. Y él también trata de aclarar el aspecto, la situación esta en que se dio gran confusión a partir de una opinión de nuestro Papa Francisco acerca de los homosexuales, de legalizar, de darles
derechos a vivir juntos, legalizar la convivencia de los homosexuales, ¿no? De que la unión de los homosexuales. Y en torno a eso se generó una enorme polémica, y entonces él, me parece muy acertada su aclaración, porque otros, queriendo aclararlo, más bien como que confundieron más, ¿no? Entonces me parece que es muy importante poder discernir la verdad, porque en estos tiempos de gran oscuridad precisamente hay mucha oscuridad, mucha confusión, es difícil distinguir cuál es la verdad. Entonces les recomiendo muchísimo que lo escuchen hasta el final. Pues bien, hablando del Evangelio que hoy escuchamos, está muy, muy hermoso. Seguimos nuevamente, como ya estamos terminando el ciclo litúrgico, y cada vez que terminamos el ciclo litúrgico, nuestra Santa Madre Iglesia nos hace voltear, nos hace centrar nuestra atención, nuestra mirada sobre las últimas cosas, sobre el final de la historia. Entonces nosotros, como cristianos católicos, tenemos la concepción de la historia de una forma lineal. Sabemos que hay un principio, ha habido un principio, un origen, y sabemos que existirá un final. Y entonces, por eso la Iglesia, a través de las lecturas que escuchamos en estos últimos domingos del ciclo litúrgico, nos hace pensar en el final. Y es sano y es bueno considerarlo para prepararnos bien para ese momento. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Nos pone una parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. De hecho, en la segunda lectura del día de hoy, San Pablo nos habla de la parusía de nuestro Señor, la segunda venida, que sabemos nosotros que vendrá como un ladrón. No sabemos exactamente cuándo, ni el día ni la hora, y por eso debemos estar preparados. Esta parusía, el término parusía, se ocupaba ordinariamente en el mundo grecorromano para designar las visitas oficiales de un príncipe a algún lugar de su territorio, de su reino. Después la cultura y la vida y la fe cristiana adoptaron esta palabra para aplicársela a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, porque la primera fue en humildad, en pobreza, naciendo en un pesebre en Belén, y la segunda será en gloria. Entonces, pues al decir aquí que Jesús, que este Señor se va a tierras lejanas, está hablando de su ascensión a los cielos. Y entonces dice: llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. Eso es muy bonito, porque todos aquellos que servimos para nuestro Señor, que somos agentes de pastoral dentro de la Iglesia, somos sus servidores de confianza. Qué bonito esto, que Dios deposite en nosotros su confianza. Y entonces les encargó sus bienes. Ya después dice que a uno le da 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1. O sea que a cada uno de nosotros nos da distintos carismas, talentos, gracias y capacidades. No nos va a exigir lo mismo a cada uno, pero al que mucho se le da, también ciertamente mucho se le exigirá. Continúa diciendo la parábola que después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Regresó aquel hombre, está hablando pues de su parusía.
de su segunda venida. Y llamó a cuentas a sus servidores, a todos nos va a llamar a cuentas, en eso va a consistir el juicio, tanto personal como el universal, nos va a pedir cuentas de aquello que nos confió. ¿Y qué nos confió a cada uno? Bueno, pues esa es la gran pregunta, Ayer que daba una vuelta en Tlacotalpan me daba mucha tristeza ver muchos jóvenes en los antros tomando con la música a todo volumen, diciendo groserías en voz alta. Y no es que me espante, sino que la verdad da tristeza ver cómo desperdician su vida. Y bueno, no sabemos en casa qué tal sus papás, qué relación tienen con ellos, si tienen algún diálogo en torno a esto, cómo están tratando este asunto, porque eso de ir al antro y dejarlos ir así nada más porque sí, cuando dependen todavía de ellos, no es para nada santificador y para nada edificante. Entonces hay que ponerles un ojito ahí, porque esos son de los bienes que Dios ha confiado a los padres de estos tiempos, ¿no? También los que tienen hijos pequeñitos, ¿cómo los están educando? ¿Cuál es la educación que se les está dando? El tiempo, la atención que se les está dando. Y nosotros, pues, sobre todo, los bienes que Dios nos confió, más que los bienes materiales, los más importantes son los bienes humanos, las personas que Él nos ha confiado. ¿Cómo pues las estamos guiando, conduciendo, educando, formando? Porque de todo ello Dios nos pedirá cuentas. Así que yo esperaría que en Tlacotalpan se acaben todos esos antros y borracheras y pérdidas de tiempo y que están destruyendo pues a los jóvenes, y ojalá que entre todos podamos reeducar y formar y enderezar y dirigir a la juventud, que es la esperanza de nuestro mundo, ¿no? Pero no solo en Tlacotalpan, sino en todos los lugares donde hay cristianos, pues debemos ir siendo luz y sal de la tierra. Bueno, ¿cuáles son esos bienes que Dios nos ha confiado? Pues de ellos vamos a dar cuentas. Al final, pues, el Señor felicita a los que multiplicaron esos bienes y produjeron y dieron frutos. Muy bien, siervo bueno y fiel, entra a tomar parte en el gozo de tu Señor. Siervo bueno y fiel, o sea, aquella confianza que Dios ha depositado en nosotros, espera de nosotros una conducta que corresponda con esa confianza. Esa es la fidelidad. La persona fiel es aquella persona cuya conducta corresponde a esa confianza depositada en ella, o a ese amor o a esa amistad depositada en ella. Ha sido muy iluminador esa definición tan sencilla que da el diccionario de Larousse, ¿no?, acerca de la fidelidad. Muy hermoso. Ojalá que nosotros podamos ser de aquellos a quienes Cristo nuestro Señor, cuando vuelva, nos felicite por aquella conducta que ha correspondido a la confianza y al amor y a la amistad que Él ha depositado en nosotros. Dios no quiera que nos responda fuertemente con aquella reprensión: siervo inútil y perezoso, y nos quite aquello que nos confió y seamos merecedores del castigo eterno. Dios nos libre de algo así. Tenga piedad y misericordia de nosotros. Pues enderecemos nuestro camino y corrijámonos si estamos mal. Pidámosle a Dios la gracia de la fidelidad para poder ser merecedores del gozo de participar eternamente de su hermosísima amistad. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.